Hola, ¿qué tal compañeros y amigos ajedrecistas? Continúa el torneo de Rápidas y Blitz en San Luis 2021 y vamos a ver cómo estaba la tabla de posiciones previo al inicio de la ronda número 9. La 9 es la última en el segmento de Rápidas. Recuerden que aquí en las Rápidas los puntos valen al doble. Vemos que ahí Caruana llevaba 11 puntos arriba de sus más cercanos perseguidores, Richard Rapport con 10 y Hikaru Nakamura con 10. En la parte media tenemos a Sam Shankland con 9, empatados con 8 puntos Wesley So y Peter Svidler, Shakir Mameyarov con 7, Lenier Domínguez Pérez y Jeffrey Sean con 6 puntos y ya de último lugar Le Quan Liem. Esta partida iba a ser de gran relevancia para este segmento en las rápidas, ya que Hikaru Nakamura, como pudieron ver, estaba tan solo un punto de Fabiano Caruana, y en caso de que Nakamura ganara la partida, pues alcanzaría y sobrepasaría los puntos de Caruana, ¿no? Ya que la victoria le daría 2 puntos a Naka. Naka de blancas, Caruana de negras, el ritmo de juego es 25 más 10. Y vamos a ver qué pasó. Abre con E4 aquí Nakamura. E5. Caballo F3 tocando el peón. Caballo C6 lo defiende. Y alfil B5 tenemos la apertura española. Opta por la jugada A6. La defensa morfia aquí Caruana. Alfil A4 y caballo F6 metiendo presión ahí sobre el peón en E4. Nakamura se enroca, que es la jugada teórica. Vemos que en caso de... Tras enroque, en caso de que aquí Caruana come en E4, entraríamos a la variante de la española abierta. Sería la jugada de E4, vemos que no se puede comer, ya que tras torre 1, ese caballo en E4 estaría en graves problemas debido a la clavada. Así que la jugada principal aquí es B5 y tras alfil B3 seguiría la partida con D5, evitando que el alfil pueda venirse a D5 gracias a que la dama ya tiene influencia sobre esa casilla. ¿Por qué es relevante esto? Porque, por ejemplo, supongamos que aquí el negro juega con D6 para intentar defender ese peón en E5 y mantener su peón de ventaja, ¿no? Pues se deja esta táctica alfil D5 metiendo un doble sobre los dos caballos, bastante peculiar. Vemos que ahí el negro ya pierde material. Así que D5 por ese motivo, para evitar que el alfil pueda venir a D5. Y aquí el blanco comería en E5 recuperando su peón. Bueno, pues Caruana tras enroque corto jugó con alfil C5 y C3 ya preparando la expansión central con D4, B5, alfil C2 para defender ese peón en E4 y D5 ya de inmediato rompe en el centro aquí Fabiano Caruana, D4 de Nakamura, que provoca bastante tensión central. D por E4 de Caruana tocando el caballo en F3, D por E5 y dama por D1. Se cambian las damas, recaptura de torre aquí Nakamura y E por F3 entramos a este final. Aquí se recupera el material con E por F6. Caruana simplemente recaptura en F6 y alfil E4, jugada intermedia de Nakamura, que amenaza a comer en C6 ganando material. Así que alfil D7 evitando estos temas. Juega caballo de 2 aquí Nakamura entregando ese peón en F3. ¿Y qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiera recapturado simplemente aquí Nakamura con alfil por F3, que es la jugada más natural? Seguiría enroque largo de Caruana, alfil F4 y caballo E5, ya obligando a ceder la pareja de alfiles, ya que aquí si Naka, el blanco, pues juega en esta posición con alfil E2, permite la fuerte jugada alfil G4. Ahora hay tensión entre las torres y, por ejemplo, después del cambio vemos que se amenaza a comer en E2 y se amenaza después de comer en E2 pues entrar en D1 con mucha fuerza. Así que rey F1 para recapturar en E2, alfil por, rey por y tras caballo de 3 vemos que es una posición buenísima ya para las negras. Se toca en F4, se toca en F2 y se toca el peón en B2, ¿no? Ya es una posición casi perdedora para el negro. Por eso tras caballo E5 la mejor jugada es simplemente ya jugar con caballo de 2 para capturar el caballo en F3 y tras torre 8
el negro tiene una mínima ventaja gracias a la pareja de alfiles en posición abierta. A pesar de que la estructura está un poco dañada, pues vemos que se compensa y bastante por la fuerte pareja de alfiles. Bueno, aquí tras alfil de 7 sacrificó el peón Nakamura, jugó caballo de 2 y F por G2. Caruana dice: no me creo nada, me voy a comer ese peón en G2 y vamos a ver qué pasa. Caballo B3 tocando el alfil en C5, alfil B6, caballo D4 intentando tomar ventaja de la clava. Vemos que la torre no puedes comer en D4, no de caballo, porque se te cae esa torre en A8. Alfil por de Caruana, C por D y enroque largo. Ahora sí, ya desclavando ese caballo en C6, alfil F4. Y vemos que ese alfil F4 amenaza un peligroso torre C1 que estaría metiendo presión sobre ese caballo en C6. Y además estaría coordinando con el alfil sobre el peón en C7, ¿no? Por ahí. Torre 8, tocando primero ese alfil por G2, ya recuperando un peón. Y caballo E7, que se anticipa al problemático torre C1, que estaría metiendo presión ahí sobre el caballo de C6 y también sobre el peón en C7 con rayos X. Contra torre C1 ahora quiere jugar C6 y bloquear de esta forma, ¿no? La columna C, la presión sobre el peón en C7. Torre C1 y C6, esa será la idea de caballo E7. Aquí opta por D5 Nakamura. Vemos que caballo por no se puede, ya que tras torre por tomamos ventaja de la clavada del peón en C6, así que rey B7 para sostener de esta forma. Torre C5 de Nakamura, C por D, alfil por, tapa de alfil Caruana, alfil por C6, caballo por, se empiezan a cambiar un par de piezas tras caballo por D8, aquí de Caruana, que permite la entrada de la torre en séptima. También es interesante tras torre por simplemente recapturar de torre. Es verdad que torre H5 parece ser un problema, pero igual y hasta puedes jugar con torre H8, que parece un poco pasiva, defendiendo ese peón en H7, ya que tras torre F5 puedes volver a D8. En caso de torre H5, pues juegas torre H8 y ya acuerdas las tablas, ¿no? De negras por ahí. Así que si el blanco quiere jugar a ganar, hay que comer en F6. Y aquí torre D7 sosteniendo ese peón en F7. Por ejemplo, torre H6, que parece que mete presión sobre peón en H7, pero se puede defender con F5. Aquí torre F6 sería un poco apresurado, un poco ahí desesperado, ¿no? Por ganar un peón rápidamente, ya que permite la jugada caballo D4, tocando el peón en A3. A3 no puedes jugar porque permites caballo D3, tocando en F4, tocando en B2. Y aquí se igualaría la partida ya. Tras torre por, caballo por B2. Bueno, así que tras F5, la mejor jugada del blanco sería A3, A3 anticipando el caballo B4. Y aquí el negro puede jugar con B4 para liquidar ya los peones. Por ejemplo, torre F6, caballo D4, defendiendo ese peón en F5. Y también caballo B2 ya está en el aire, ¿no? Así que alfil E3 para que no te metan ese caballo E2. Caballo C2 tocando en E3, tocando en A3. Alfil C5 sosteniendo ese peón en A3. B por A3, B por A3. Y tras torre D5 que defiende el peón en F5, toca el alfil en C5. El negro lograría igualar la partida. Pues Caruana comió de caballo en D8. Y permite la entrada de la torre en séptima. Torre C7. Rey B6. Torre D7, vemos que esa torre no puede ir tan lejos, no puede jugar algo como torre 2 activando la torre, ya que se caería el caballo en D8, siempre mantiene esa molesta presión sobre el caballo en D8. B4 de Caruana, que quizás era interesante a pesar de que no puede jugar con torre 2, pues sí que puede jugar con torre 1. Tras rey G2, jugar con caballo D6, vemos que no se puede comer ese peón en F7, ya que el alfil en F4 queda colgando. Así que, por ejemplo, algo como alfil G3 sería torre 2 tocando en B2. Y tras torre por F7, que amenaza torre por F6, clavando ese caballo. Y esa clavada sería muy peligrosa y molesta para el negro. Así que aquí el negro puede jugar con rey C5. Todavía mantiene presión sobre B2 o presión sobre A2. Y en caso de que el blanco come en F6, vemos que ahora todavía no se puede comer en B2 porque se te cae el caballo, pero puedes jugar con caballo D4 y ahora sí se va a caer uno de los dos peones. Tras A3 puedes comer en B2
torre por A6 y torre A2. Se viene un caballo C2 y lograrías igualar la partida como mínimo. Caruana jugó tras torre D7, jugó con B4 y rey F1. Ahora sí Nakamura le dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a dejar meter ese jaque en E1 y vas a sufrir aquí en este final, Caruana. Rey B5. También era interesante aquí jugar con rey C6, ya que en la partida Caruana jugó con rey B5 y después de todas formas volvió a C6, ¿no? Lo que significó una pérdida de un tiempo. Por ejemplo, tras torre C7 puedes jugar con rey B5 y ahora se viene un caballo E6 en algún momento, metiendo un doble sobre la torre, un doble sobre el alfil en F4 también. Pues jugó rey B5 y alfil E3 de Nakamura. Rey C6, como les digo, volvió ahí hacia C6 Caruana. Torre A7 tocando el peón en A6. Y rey D5. Aquí también era interesante jugar con torre E5, ya sacrificando ese peón en A6 para evitar que te claven el caballo de D8 como pasó en la partida, ¿no? Ya sacas la torre de la octava, ya no tienes que preocuparte de esa clavada molesta. Es verdad que vas a entregar ese peón en A6, pero tras rey D7 y torre por F6 tienes torre A5 con un poco de contrajuego ahí sobre ese peón en A2. Hubo rey D5 aquí Caruana y torre A8, ¿no? Fortísima jugada de Nakamura. Fíjense que ni siquiera comen A6. Decide meter esta clavada muy molesta y que va a causarle muchos problemas en la partida a Fabiano Caruana. Se amenaza alfil B6, tomando ventaja de la clavada. Así que torre F8 de Caruana. Necesita jugar este torre F8 para contra alfil B6 responder con caballo B6 y romper la clavada de forma satisfactoria. Juega alfil H6 Nakamura. Es una jugada muy molesta desplazando a la torre de la casilla F8. Necesita mantenerse ahí en F8 para poder romper la clavada con caballo E6 de una vez por todas. Torre 8 y alfil D2. Ahora amenaza comer por ahí en B4. Vemos que A5 no se puede, ya que torre por A5 sería con jaque y después vuelves a clavar ese caballo en D8. Así que tiene que defender con rey C5 ese peón. Alfil E3. Vemos que detrás sigue ese alfil B6, así que el rey tiene que ir a una casilla en donde mantenga defendido esa entrada, ¿no? Del alfil en B6. Juega rey B5 manteniendo defendido la entrada y jaque. Ahora no puedes venir a 5 porque alfil B6 y pierdes la partida. Así que juega rey C6 para contra alfil B6 tener rey D7 y mantener sus piezas defendidas. Pero Naka simplemente come en B4 y caballo E6, ¿no? También es interesante aquí saber qué pasa tras torre B8 para mantener el peón en B4 defendido. ¿Qué pasa si rey C4, no? Pues seguiría alfil B6 y pierdes la partida, ¿no? Así que por ese motivo es que Caruana jugó con rey C6 y tras torre por B4 ya recupera uno de los peones ahí Nakamura. Caballo E6, jaque, rey D5 y torre por A6. Ahora Naka consigue dos peones pasados y ligados que le ofrecen una gran ventaja. F5, jaque. Vemos que hay que ir a E4 para mantener el peón de F5 defendido. Rey E2, jaque. Alfil por F4, ya cambia aquí el alfil por el caballo. Rey por jaque. Rey F1, torre C8, que parece que busca un contrajuego, ¿no? Hay con rey F3, torre C2, perdón, o torre C1, torre A4, jaque, rey E5. Vemos que rey F3 no ofrecía muchísima más ventaja, ¿no? Para Caruana, ya que simplemente tras torre A3 desplazas al rey de las amenazas. Ahí se amenazaba torre C1 mate. El rey tiene que venir a F4 y ahora sí contrarrestas la actividad de la torre con torre C3, ¿no? A través de la columna C. Así que Caruana jugó con rey E5 y tras torre B4 se rinde Caruana. Y es que esos dos peones pasados en B2 y A2 en combinación con el apoyo de la torre coronan fácilmente, ¿no? Simplemente sigues avanzando, manteniendo todo protegido. Básicamente la idea es meter
Por ejemplo, no sé si aquí juega algo como rey de 5, Caruana sería A4. Y la idea es siempre mantener todas tus piezas defendidas, ¿no? Jugar torre B5, jugar B3 y de a poco ir avanzando, ¿no? Los peones por ahí. Bueno, ahora sí no se me vayan a ir del video, por favor, porque vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones después de las 9 rondas de partidas rápidas. Ya se terminan y el día de mañana inician las partidas Blitz. Tenemos a Hikaru Nakamura, que con esta victoria se consolida ahí en el liderato. Líder en solitario con 12 puntos. Sus más cercanos perseguidores son Fabiano Caruana con 11 y Richard Rapport con 11. Tenemos a Wesley So con 9 puntos, Peter Sblieder, Sam Shankland, todos con 9. Con 8, Shakran Mamayarov, Jeffrey Sean, Lenier con 7 y Le Quan Liem con 6 puntos. Y bueno, amigos, ahora sí, hasta aquí el video. Dejen su like, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.